veces Así es. te tenemos acá y bueno, qué gusto poder conversar. Bien, uno de los temas, sin lugar a dudas, te preguntaron mucho en la semana, ¿verdad? Y seguramente se va a seguir hablando de esto hasta que haya algún tipo de resolución. Pero todo este ruido mediático que se dio en los últimos días, el caso Cartes, con las empresas, con todo el conglomerado, y la pregunta que todo el mundo siempre se hace, ¿tiene o puede llegar a tener algún tipo de efecto sobre la economía, algún tipo de efecto sobre la imagen país a la hora de atracción de inversiones? Una noticia que ha tenido una repercusión a nivel global, digamos, porque obviamente se trata de un expresidente. Sí, yo creo que hay impactos. A nivel económico, si bien el grupo Cartes es un grupo grande, ¿verdad? Dentro de la economía de Paraguay no es un grupo significativamente importante, ¿verdad? Se habla de alrededor de 5.000 empleos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando que en Paraguay hay alrededor de 3.700.000 personas Claro. en edad de trabajar. Entonces el número es un número relativamente pequeño. Eh, y lo mismo, a pesar de que es un jugador importante en varios sectores de la economía, creo que los números son relativamente pequeños, ¿verdad? El grupo Cartes aporta más o menos unos 30 millones de dólares en impuestos. La recaudación total tributaria de Paraguay está arriba de los 4.500 millones de dólares. Entonces es menos del 1% del total. Los números, ahora, sí, obviamente hay repercusiones de carácter de imagen que son muy importantes y que son lo que hay que tener en cuenta de manera significativa, que es la palabra de moda ahora, ¿verdad? Porque son temas que van a impactar, ¿verdad? Yo me pregunto una serie de cosas permanentemente. Paraguay es un mercado muy pequeño, sobre todo para empresas americanas, que son las que están más involucradas en este tema. Y son empresas que seguramente van a tener que tomar medidas con relación a esto. No sé si retirarse, no sé si pedir vincularse a otro tipo de empresas locales, etcétera, etcétera. Hay una imagen país también que es importante, ¿verdad? Y ahí surgen otro montón de preguntas, ¿verdad? Si Santiago Peña es hoy presidente de la República, o es electo presidente de la República, y todos conocen su vinculación con una persona declarada significativamente corrupta por los Estados Unidos, la situación de imagen país se va a complejizar, ¿verdad? Sí, Se va a complejizar y va a ser un problema que vamos a tener que enfrentar y que sí nos va a afectar a todos, ¿verdad? O sea, si en algún momento dado este tipo de cosas, mirando nomás lo que Moody's decía en estos días, y que es básicamente lo que se viene repitiendo hace mucho tiempo. Paraguay está muy bien en términos económicos, pero tiene problemas institucionales que tiene que resolver, y justamente damos un paso atrás en el tema institucional, seguramente vamos a tener reducciones en la calificación y eso va a afectar el ritmo de negocios, y eso sí va a tener un impacto importante en la economía. Así que creo que hay muchas historias que todavía se van a ir dando, no tanto de carácter anecdótico, sino de carácter efectivo en los próximos meses, y también hay muchos impactos que vamos a ir viendo en ese sentido. Por ejemplo, nosotros estamos para los estándares de lo que es, por ejemplo, el caso de la Bolsa de Nueva York, estamos en el tercer trimestre del año, que tiene un cierre el 30 de septiembre, y el 30 de septiembre las empresas que cotizan en bolsa van a tener que emitir, bueno, por un lado sus números, pero por otro lado también un comunicado sobre su situación general. Y dentro de eso, este va a ser un tema para las empresas que están vinculadas al grupo Cartes. Por tanto, yo espero que se vayan dando, o veo, no es que espero, que quiero que pase, claro, claro. sino en el sentido que creo que vamos a ver en los próximos 90 días muchos desarrollos de los vínculos de estas empresas que están muy vinculadas a los Estados Unidos. Y me refiero a marcas como Sheraton, Cessna, Beechcraft, el grupo Luxi que cotiza en bolsa, y vamos a ir viendo cómo van impactando y cuáles son las resoluciones que estas empresas van tomando a lo largo
Totalmente, totalmente, porque muchas de estas empresas también dentro de sus protocolos internos ellos tienen de que cuando ocurren este tipo de cosas ellos tratan de alejarse para que eso no se le pegue a la hora de que pierdan valor en bolsa cuando salen a los mercados, ¿verdad? Y muchas veces eso, las decisiones no vienen por una orden del gobierno, sino por propias decisiones de las propias empresas, porque tienen que resguardar su nombre, digamos, su imagen. Claro, yo como muestra nomás de un tema que me parece importante, cuando viene el conflicto de Rusia, entre Rusia y Ucrania, empresas como McDonald's o como Apple dijeron vamos a salir de este mercado, un mercado de 150 millones de habitantes porque es pequeño. Si un mercado de 150 millones de habitantes con un poder adquisitivo mayor que el Paraguay es pequeño, ¿qué es Paraguay, verdad? Claro. Pero el daño de imagen puede ser un daño extremadamente más importante que lo que pueden llegar a perder o a no valorizar en estos espacios. Así que creo que se han de estar moviendo mecanismos en distintos ámbitos sobre este tema. Sí. Ahora, una cosa también que la gente se preguntó, mañana se define la calificación de Paraguay si pasa o no el examen de Gafilat, ¿verdad? Y los gobiernos o los miembros, digamos, del grupo de Gafilat van a estar votando. Muchos se preguntaban si este episodio, que generó mucho ruido a nivel mediático, podría de alguna forma influir también en el voto sobre Paraguay, teniendo en cuenta que acá lo que o por lo menos se denuncia es que hay un muy frágil Ministerio Público, y el Ministerio Público es un actor importantísimo en el combate al lavado de dinero. ¿Podría influenciar en algo en esa calificación, por más de que no sea lo que se estuvo evaluando, pero sí es un hecho concreto que ocurrió en los últimos días? Y mira, esa es una probabilidad. Gafilat, Paraguay creo que hizo una serie de trabajos a nivel de Gafilat en distintos ámbitos que fue importante, ¿verdad? A nivel financiero, a nivel de prevención del lavado de dinero, etc. Se han aprobado leyes y se han implementado muchas de ellas. Obviamente el Ministerio Público posiblemente sea uno de los problemas, uno de los lugares donde más problemas se han encontrado. Pero esa probabilidad que vos decís, una es que lo castiguen a Paraguay y la otra probabilidad es que digamos, esta noticia, que no es una buena noticia para Paraguay, donde decís un expresidente tuyo estuvo vinculado a este tipo de eventos, también puede ir acompañado de buenas noticias, ¿verdad? Que de hecho yo creo que es lo que estaba en cierta medida pasando, ¿verdad? Este tema de Gafilat se comenta desde el viernes pasado, ¿verdad? Y se comenta de que parecería ser que la resolución es positiva con relación a Gafilat, pero también se comentaron otros temas. También el viernes aparece el incremento de calificación de Moody's, Cierto. ¿verdad? Y también el viernes hay un anuncio de desenlace de que Estados Unidos va a empezar a comprar carne de Paraguay, o sea, a mí me parece que hay un conjunto de noticias, o se trató de meter un conjunto de noticias, algunas negativas y otras positivas, que contrabalanceen y que muestren un escenario que tal vez que pueda ser muy positivo. Acá lo que es importante, Samuel, es cómo reaccionan las instituciones paraguayas a esto, ¿verdad? Yo decía, a pesar de todo el ruido mediático y de Twitter y compañía que hay en este momento, acá hay una voz internacional que se levantó. Una voz internacional que suena muy fuerte en el mundo, que es la voz de la mayor superpotencia del mundo. Y después, y ahora, esto hizo que todo el mundo preste atención sobre este país muy pequeño en el mundo que se llama Paraguay. Un país que venía evolucionando bastante bien, pero que realmente no aparece en la tapa de los diarios a nivel mundial. Y todo el mundo, sobre todo los que tienen intereses en Paraguay, se dieron la vuelta y empezaron a mirar a este país. Y todo el mundo está esperando a decir, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué hace? Vamos a ver lo que hace. Y creo que acá es un momento donde, sobre todo la clase política, que es la que toma decisiones en un momento, tiene que darse cuenta de esto y tiene que atender qué es lo que va a hacer. No solamente, y no me refiero exclusivamente a este tema del juicio político, que es un tema, ¿verdad? Sino
este es un buen momento, por ejemplo, para pensar seriamente en aprobar una ley de compras públicas que mejore la situación de corrupción a nivel estatal. Pensar qué hacer con el tema de funcionarios públicos. Una serie de esquemas que van a mejorar la gobernabilidad económica, sobre todo, y que van a decir a la pucha, Paraguay está reaccionando con relación a esto y va a y esto sirvió para mejorar. Claro. Si eso logramos hacer como país, creo que las noticias van a ser muy buenas. Claro, porque ahí eso nos decía, por ejemplo, una vez hablé con un técnico de Fitch y él nos decía que muchas veces que eventos similares a estos se dan en todo el mundo, ¿verdad? Donde expresidentes o gente de muy alto perfil, de alguna manera, a veces están involucrados en temas, digamos, complicados o de corrupción o de algún tipo de hecho delictivo, pero no se mira tanto el hecho, sino la reacción que tiene el Estado frente a ese hecho. Si hay alguna condena, si hay una investigación, si es que hay alguna sanción ejemplar que permita decir, bueno, esto nos puede pasar en cualquier parte del mundo. O si hay un contrapeso. O hay un contrapeso, ¿verdad? Que esto puede pasar en cualquier parte del mundo, pero hay un Estado que reacciona, ¿verdad? Y castiga esa. O evalúa y reforma. Exacto. Cosas. Esa sensación de impunidad o de que pasan cosas y no ocurre ninguna consecuencia es el peor escenario de lo que no debería ocurrir. El peor escenario, exactamente. Y creo que tenemos que pensar seriamente en esos temas como país. Y hay muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Creo que hay muchas oportunidades de temas que podemos hacer. Una consulta más, aprovechando tu visita también, Manuel. Primer semestre, fue un primer semestre muy complicado por lo que ocurrió en el campo, ¿verdad? Y por lo que estamos hablando con gente del sector productivo, por lo menos hay visos de alguna mejoría en este segundo semestre, con mejora en el clima, digamos que el ambiente está como un poquito más calmo después de todo lo difícil que fue la primera mitad. ¿Qué esperan ustedes de MF? Mira, el golpe que dio la sequía en el primer semestre fue muy duro, ¿verdad? Ahora tuvimos una muy buena producción de maíz, pero un maíz que tiene calidades todavía indefinidas. Hay mucho maíz de segunda y de tercera, porque por un exceso de lluvia en un momento dado, por un impacto de heladas también en un momento dado. Y eso hace que el agricultor, que perdió en promedio alrededor de $400 por hectárea, diferencia entre ingresos y gastos, ¿verdad? Haya recuperado algo. Pero eso está más o menos en un 20%, entre 80 y $100 es lo que recuperó ahora. La gran campaña en Paraguay siempre a nivel agrícola es la campaña de verano, ¿verdad? Por tanto, para que nosotros tengamos una recuperación de la economía, necesitamos que la campaña que se inicia en la primavera, en el septiembre, entre agosto y octubre, digamos, ¿verdad?, sea una buena campaña para que el año que viene tengamos un crecimiento importante. Esto es algo que tiene que pasar, pero también hay otra historia, hay otras historias que son importantes que ocurran, ¿verdad? Un problema que nosotros tenemos es que nosotros venimos arrastrando el problema de la pandemia, sobre todo en empresas urbanas, empresas del sector servicios, empresas del sector comercial, que han sido empresas que se han golpeado mucho durante la pandemia y que se encuentran en una situación, han tenido, muchas de ellas han tenido que endeudarse para poder sobrevivir. Y esas empresas tienen hoy dos problemas, ¿verdad? Primero, que si están dentro del sistema financiero, la tasa de interés que tienen es el doble de la tasa de interés que tenían anteriormente, por lo menos, ¿verdad? Y el otro problema que tienen es que gran parte de las normas COVID que se tomaron a nivel financiero por parte del Banco Central y la Superintendencia de Bancos vencieron el 31 de diciembre. Y hoy el Banco Central está evaluando los balances de las empresas del año pasado, ¿verdad? Y obviamente si una empresa se reestructuraron alrededor del 40% de los créditos vigentes en el sistema, y si esas empresas tuvieron que reestructurar su deuda, es porque no tenían los recursos para pagar. Ahora se están presentando los balances de ese año. Esos balances obviamente también están mal. Entonces, pero esto es efecto de la pandemia, no es mala gestión de las empresas. Entonces tenemos
muchos pedidos de la Superintendencia de Banco de reclasificación de estas empresas que pueden ser extremadamente onerosos para la economía paraguaya. Pueden generar muchos problemas de convocatoria, muchos problemas de quiebra en ese tipo de empresas, y es como matar la gallina de huevo de oro, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que existir también una moderación en la gestión financiera que hace el Banco Central y la Superintendencia de Banco para que el año que viene sea un buen año, ¿verdad? Obviamente cuando vos le preguntás a la gente del Banco Central te dice no, nosotros vamos a crecer el año que viene, claro, pero vamos a crecer porque recuperamos nuestra capacidad adquisitiva en soja. Pero a nosotros nos interesa que toda la economía crezca, no solamente que un sector crezca mucho y el otro se quede golpeado. Así que creo que hay que evaluar mucho la política monetaria y financiera. El Banco Central dice, yo no estoy de acuerdo con esto, dice permanentemente nuestro mandato es solamente el control del precio. La inflación, sí. La inflación, no es cierto. Ellos tienen un mandato de control financiero también. Claro. Y ese mandato de control financiero es evitar problemas en el sistema financiero. Pero también creo que pueden hacerlo evitando problemas en empresas no financieras. Y ahí te hago una consulta. Debido a que se ha normalizado, digamos, todas las cuestiones COVID pasaron, se hicieron esos vencimientos, digamos, las exigencias se normalizaron. Yo he visto por lo menos en los balances que aumentaron los niveles de previsiones que tuvieron que hacer los bancos, ¿verdad? No es oportuno, como todavía no hay una recuperación total, mantener ciertas flexibilizaciones como para darle un poco más de oxígeno a los bancos y a las propias empresas, y que el trabajo hacia la normalización sea un poco más suave y no que se le exija tanto ahora. No puede ser ese el camino. Ese tiene que ser el camino, ¿verdad? Ese tiene que ser el camino. A ver, nosotros tenemos normativas en el Banco Central que afectan los niveles de liquidez, que fueron básicamente los niveles de liquidez y las reestructuraciones de crédito. En esto se centró, digamos, la normativa global que sacó el Banco Central y la Superintendencia de Banco. Ahora, no es esto lo importante, sino lo que es importante es la resolución 1 de reclasificación de empresas y cómo esto se va aplicando de a poco. A estas empresas hay que darle tiempo. Claro. Esto es lo importante. Te pongo el caso de un restaurante. Pagaba salarios, pagaba luz, agua y teléfono, pagaba sus insumos, su alquiler tal vez. A todo eso, cuando se le cierra y ese restaurante durante casi 2 años no tuvo clientes, no le entraba nadie en su local, ese restaurante, no hace falta ser muy científico para darnos cuenta que muchos no se reabrieron, ¿verdad? Claro. Pero los que se reabrieron tienen todas esas cuentas que pagar más un crédito. Y para pagar ese crédito, por ejemplo, los créditos normales FOGAPI eran créditos de 5 años. Tenés que darle esos 5 años y ser un poco más flexible en términos de las exigencias, porque han pasado muy mal estas empresas. Claro. Y acá las flexibilizaciones duraron en algunos casos 1 año o 2 máximo, y periodos que ya terminaron y ahora paguen todo lo que tengan que pagar y ellos todavía no tienen los ingresos al ritmo que... No se ha flexibilizado nada vinculado a la resolución. Exacto. Se han flexibilizado las normas de liquidez y las normas de reestructuración de deuda, pero no lo relativo a la calificación de la empresa. Y un efecto más, Manuel, como las tasas subieron, esa refinanciación también está mucho más cara, con lo cual es una presión mucho más fuerte también para las empresas. Tenés 2 situaciones. Hay muchos pedidos de reclasificación para empresas por parte de la Superintendencia de Banco a los bancos comerciales. Si una empresa le ponen en categoría 2, Sí. automáticamente el banco tiene que previsionar 5% y deja de vengar la cartera. Por tanto, nadie le da más crédito a esa empresa. Esa empresa se informaliza, se va al sector informal, donde las tasas son 2 o 3 veces lo que son las tasas. Exacto. Y si no consigue eso, si no le cambian la calificación y se queda, pero tiene que reestructura la deuda al doble de la tasa que tenía corrientemente. Y hay otra cosa. Acá también están las empresas
más grandes que tienen capacidad de hacer otras cosas porque sus propietarios tienen capacidad de hacer otras cosas. Por ejemplo, capitalizar la empresa, poner una garantía real en créditos a sola firma. Pero cuando miramos las empresas más pequeñas, las pymes no tienen esta capacidad de sacar plata de otro lado y poner acá, o de sacar un terreno y meter en la empresa. Entonces, y estas son las mayores empleadoras del sistema. Hay que recordar siempre que 82% del empleo en Paraguay se genera en pymes, o en MIPYMES, ¿verdad? Entonces, creo que estamos jugando con fuego. Totalmente. Finalmente, el pronóstico que tienen actualizado para este año. Y nosotros estamos en valores de menos 1% para cierre de este año. Tengo entendido que mañana hay también una revisión por parte del Banco Central. Vamos a ver cómo coincidimos o no con ellos. Totalmente. Manuel, te agradezco mucho tu tiempo. No, muchas gracias, Samuel. Un gusto estar contigo y un gran saludo a toda la audiencia de 5 días. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Manuel Ferreira conversando hoy en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta volvemos.